Jehová hirió con lepra al rey y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Conozcamos a este rey y 6 más en Segunda de Reyes, capítulo 15. Quiero recordarte que para que te unas completamente a este plan, tienes que suscribirte a nuestras páginas en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Si te suscribes, activas las notificaciones, todos los días a las 5 de la mañana te llegará el audio y juntos podremos seguir estudiando la palabra de Dios. Bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bien interesante, nos va a presentar la vida de 7 reyes, diferentes, algunos del norte, algunos del sur. Un dato que ya no se nos debe olvidar, en el sur, en Judá, todos fueron descendientes de David. En el norte, pues fueron más malvados, casi todos los reyes fueron malvados, los del norte, y también ellos usaron mucho de matarse y venir e instalarse otro rey, y venía otro y hacía lo mismo. Bien, comencemos con el primero, Azarías, también llamado Usías. Él comenzó a reinar en Judá muy joven, a los 16 años. Dice la Biblia que gobernó 52 años. Es casi me parece que si no, es de los más largos reinados en Judá. Algo interesante de él es que dice la Biblia en el versículo 3 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Su papá también comenzó muy bien, lo veíamos ayer. Sin embargo, él no quitó los lugares altos. Aquí, en estos últimos capítulos, hemos tratado de entender cuáles eran esos lugares altos. Hoy te agrego un dato más. También había un tipo de lugares de adoración donde se buscaba a Jehová, donde se hacían ofrendas, vamos a decirlo de forma correcta. Sin embargo, no era en Jerusalén. Y nosotros estudiamos, si te acuerdas, me parece que fue en Deuteronomios, que cuando Dios estableciera el lugar de adoración, allí, solamente allí, se tenían que hacer los sacrificios. Y tenías que ir hasta ese lugar. Entonces, esta era una medida para que no se levantara la idolatría y para que no se adorara de una forma incorrecta. Y esto, mis amigos, nos ayuda a entender también a nosotros. Cuando hablamos de la adoración, debemos preguntarnos si la forma en la que cantamos, la forma en la que estudiamos la Biblia, la forma en que se desarrolla el culto de adoración, tiene los elementos que son los correctos, que son que nos llevan a Dios y que son realmente bíblicos esos principios. Así que este era otro de los tipos de lugares altos que no se habían quitado. El versículo número 4 pues es contundente con eso de que no se quitaron los lugares altos. También pues eso dio paso a que el pueblo practicara una religión mezclada entre un poco lo pagano, un poco adorar a Jehová de una forma incorrecta y otros en el templo. Algo muy curioso y muy sorprendente de él es que Dios lo hirió con lepra y vivió aislado hasta su muerte. Aquí no se nos dan más detalles, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a leer nuevamente sobre este rey y nos va a dar más detalles. ¿Y sabes qué pasó con él? Es que él entró al templo y ofreció incienso, se presentó como sacerdote. Es decir, queriendo hacer funciones de sacerdote. Y eso no le correspondía. Él había tenido bastantes éxito, le había ido muy bien, Dios le había bendecido. Y eso, más que hacerlo humilde y reconocer que Dios era la fuente de su éxito, lo hizo un hombre orgulloso. Y sabes que el éxito, cuando es por mucho tiempo, genera en nosotros orgullo. Y Usías, como gobernó muchos años, pues al caerse o al caer en el orgullo, pues le vino esta lepra. Y Dios lo castigó de una forma pues muy visible y muy terrible. Recordemos nuevamente, la lepra era una de las enfermedades más terribles en los tiempos bíblicos. Algo interesante sobre la lepra es que no todos los casos donde se menciona lepra era realmente lepra de la que algunas eran solamente enfermedades de la piel, pero te digo, recordar la lepra es que se perdía la sensibilidad, se podría la piel, la carne y se empezaba a caer el cuerpo así a pedazos, comenzando por las manos, los pies, después la parte del rostro, la nariz, hasta que
pues como ya no se era sensible, pues así los pedazos de la carne se caían. Así que este castigo vino por el tema del orgullo y por tratar de hacer algo que no le correspondía como sacerdote. Y nuevamente vemos por qué Dios, como no conocemos toda la historia y a los personajes, por qué Dios a veces sentimos que es como más severo, o a veces como que tiene más misericordia, a veces como que te digo, como que se pasa de mucha misericordia. Pero mis amigos, nosotros tenemos entendido algo: Dios es justo. Y no conocemos la historia completa, pero Él es justo. Así que creo que nosotros lo que debemos aprender es cuidarnos del orgullo, de la arrogancia. Cuidarnos, eso llega tan fácil, principalmente si ocupas una posición de liderazgo o estás al frente como empresario o profesionista o tienes una responsabilidad. El éxito, amigos, el éxito es bueno cuando viene de Dios y tiene sus beneficios para nosotros, nos forma el carácter, nos ayuda a servir mejor, pero definitivamente la humildad es el distintivo del carácter de Jesús en nosotros. Así que 2 lecciones podemos aprender de este rey Uzías. En primer lugar, aunque hizo muchas cosas buenas, no resolvió el tema de la falsa adoración. Y el segundo, el orgullo, ¿verdad? Vamos con Zacarías, un poquito más rápido. Zacarías gobernó en Israel solamente 6 meses, fíjate, pero él continuó con los pecados de su padre Jeroboam. Como ya dijimos, Jeroboam II fue el rey más grande del norte. El más grande fue Jeroboam II. Sin embargo, su historia terminó muy rápido porque un hombre llamado Salum conspiró contra él y lo asesinó. Y con la muerte de Zacarías se cumple la profecía que Dios había dicho sobre Jehú, que solamente habría 4 generaciones. Dios lo profetizó y allí acabó con este Zacarías, hijo de este grande rey Jeroboam. Como decimos, fue grande por su poder, porque conquistó muchos reinos que ellos habían perdido, muchas ciudades, pero eso no se le da importancia porque lo importante es solamente lo valioso, lo espiritual. Así que vamos con Salum. Salum gobernó solamente 1 mes y fue asesinado por Manahem. Y lo que nos deja ver esto es que en el norte había caos político. Había muchas revueltas, había un problema espiritual, político, social, todo estaba de cabeza. Y ojo, con esto que te voy a decir, se estaban encaminando ya a la destrucción definitiva cuando vendrían los asirios por ellos. En cuarto lugar tenemos a Manahem, que es un rey muy violento, que es el que mató a Salum. Manahem, él conquistó la ciudad de Tifsa, algo que es algo que uno dice, ¿cómo pasaban estas cosas en el pueblo de Dios? Es que él fue una persona cruel con esta ciudad. Al parecer en Crónicas vamos a ver que requirió el apoyo de esta ciudad y la ciudad no le dio el apoyo, así que él regresó y fue brutal. De hecho, se menciona que abrió el vientre de las mujeres embarazadas. Eso solamente lo hacían algunas naciones paganas totalmente así brutales, terribles. Bueno, este rey Manahem lo hizo en esta época. Para este tiempo también hay un punto histórico muy importante, es que el imperio asirio estaba siendo dirigido por Tiglat-Pileser III, que amenazó a Israel. Y bueno, lo que hizo Manahem para esa época fue pagar un enorme tributo y de esa manera mantenerse en el poder. Fíjate que ya hay que ir pensando en esto. Ya nos estamos encaminando a la caída de Israel en el norte. Para esta época ya hay profetas que nosotros ya habíamos estudiado, que vamos a empezar a mencionar. Mañana vamos a empezar a mencionar algunos profetas que hablaron y hablaron para detener la caída de Israel, pero como estamos viendo aquí, ha sido pues solamente una secuencia de reyes perversos, malvados, y aquí va a empezar a levantarse Asiria, que es el que definitivamente va a acabar con estos reyes. Muy bien, el número 5 es Pecaía. Él fue hijo de Manahem. Él gobernó 2 años y también siguió con la idolatría de Jeroboam, pero fue asesinado por Peca, que va a ser el siguiente. Los problemas espirituales que no se resolvieron
por sus padres, se heredaron y los volvieron a cometer. Fíjate, rápidamente. Peca, él gobernó 20 años. Su reinado ocurrió algo muy, muy grave. Es que el rey asirio, Tiglat-Pileser III, invade Israel y se lleva cautivas muchas ciudades. Y esto, anótalo por favor, porque desde que habíamos empezado con Peca, empezó la caída de Israel en el norte. Los asirios, después de un periodo que estuvieron sometidos, no sometidos, sino que su poderío bajó, ahora toman fuerza y principalmente vienen para esta región donde estaban los sirios, donde está Israel, y en algún momento van a llegar hasta muy cerca de Egipto. Así que aquí está la primera deportación. ¿Qué significa eso de deportación? Lo que significa es que para que estos pueblos ya queden en paz y ya no se estén rebelando, se van a llevar a muchos pueblos, a muchas familias, en este caso de Israel del norte, y los van a llevar a la nación más cercana con ellos, los van a dispersar y de esa manera van a perder su identidad, su fortaleza, y ellos los habrán conquistado. Y mis amigos, bueno, pues lo que vemos con estas pequeñas, unas biografías muy cortas, porque no se dice mucho en este caso de Peca, que gobernó 20 años, pues no solamente fue su pecado, sino lo que se había venido acumulando. Israel ya llevaba más de 200 años alejándose de Dios. Toma nota, 200 años. Ahora, pues no solamente son sus pecados, sino toda la maldad de los reyes que se ha venido acumulando. Y ojo con este dato que de una vez hay que grabarlo. Israel pues no cayó por los asirios, sino porque ellos le habían dado la espalda a Dios. De eso nos vamos a ocupar en los próximos días, mañana, pasado mañana, tenemos que estudiarlo, porque nos vamos a dar cuenta que Dios está al control de los reinos. Los reinos crecen, se debilitan, pero Dios está al control. A Dios no le interesa si los reinos tienen poder, si hay hambre, si hay guerra. Eso no le interesa a Dios, porque lo único que es importante es si su pueblo está con Él. Si su pueblo está con Él, Él lo va a librar, lo va a cuidar y el pueblo va a seguir adelante. Pero en este caso, Dios va a usar a estos imperios para pues castigar por un lado, pero por otro lado también hacer entender a su pueblo sus pecados tan graves. El séptimo rey en este capítulo es Jotam. Él es rey de Judá. Él gobernó 16 años. Y fíjate algo interesante, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero otra vez el mismo problema que ya hemos mencionado al inicio, el primer rey, no quitó los lugares altos. Sin embargo, este texto resalta algo que es muy importante. Jotam edificó la puerta superior del templo, es decir, fue un rey que fortaleció las estructuras del reino. Mis amigos, pues la integridad de Jotam, su integridad personal, pues puede sostener y traerle estabilidad al país. Judá vivió estabilidad relativa bajo Jotam y su integridad, su deseo de agradar a Dios, le trajo bendición al pueblo. Y esa es otra lección de vida, amigos. Dios bendice al pueblo, a la familia, al matrimonio, por los líderes, por medio de los líderes que están al frente, y por eso es que nosotros debemos orar por nuestros padres, orar por nuestro matrimonio, orar por nuestros líderes en el colegio donde van nuestros hijos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia de los que están al frente y muchas veces nosotros no vemos lo valioso que es. Pues mis amigos, Jotam edificó, nos lo presenta como un rey que edificó, que levantó, no a través de guerras, de conquistas, sino a través de su vida de devoción y de entrega a Dios. Pues, ¿con cuál de todos los reyes te identificas? ¿Hay algo que te llamó la atención? ¿Hay alguna lección que te quedó clara? Son varios reyes, muy pequeñas sus vidas, pero me quedo pensando cómo Dios podría describir nuestra vida. ¿Qué podría decir de nosotros? ¿Cómo se podría escribir la vida que nosotros tuvimos? Bueno, está en nuestras manos lo que se va a decir de nosotros. Querido Padre, esta mañana, al ver estos reyes y ver que
Algunos por su maldad llevaron al pueblo a la tristeza, a los problemas. Nos damos cuenta lo valioso que son los padres, que son los maestros, que son los líderes en la iglesia. Lo valioso que somos nosotros, nuestra influencia. Ayúdanos para entender cuánta influencia tenemos y que podamos en esta pequeña vida que nos has dado, que nos has prestado, en estos pocos años que tenemos, que podamos honrarte a pesar de las adversidades de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.